doctor Camilo Cid. Camilo es doctorado no en medicina, sino que en economía. Y él dirigió en Chile la Comisión Cid, que bajo la, hay que decirlo, muy, digamos, preocupada respaldo de la presidenta Bachelet, que yo tengo la impresión de que ella va a ser recordada con cariño por el pueblo de Chile, por muchas cosas, pero hay una en especial por la cual la gente se va a acordar de ella, y es que por primera vez desde el golpe militar se han construido una gran cantidad de hospitales públicos de la mejor calidad, mejor que los privados. Y por lo tanto eso para el pueblo es muy importante, que las cosas que se hacen para el pueblo sean efectivamente cosas de calidad, cosa que antes no se había hecho. Bueno, Camilo dirigió esa comisión, le tocó los avatares a ella, a la presidenta también hay que decirlo, del realismo sin renuncia, que fue una especie de anticipo de lo que pasó después en Brasil, ¿no es cierto?, pero en chico, en nuestro país, en el sentido de un intento realmente por frenar las reformas que se estaban llevando adelante, y que fue en este caso parcialmente exitoso. Ahora, Camilo, hace algún tiempo ya, ha sido invitado, digamos, el jefe de Economía de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y es el cargo que él ocupa en este momento. Es decir, es el encargado regional de Naciones Unidas en Economía de la Salud. Y por lo tanto, para nosotros es un gran privilegio. Bueno, Camilo además es un hombre de una larguísima trayectoria. Él es ex dirigente estudiantil, un legítimo representante de la legendaria G80, que es la generación, ¿no es cierto?, que hay otros que nos acompañan, en la generación que en este país peleó más duro, porque esos eran los que estaban en primera línea. Y ellos no agarraron ninguna, como decimos siempre en broma, porque, digamos, en el tiempo de la Unidad Popular, en que a la generación mía, por ejemplo, tuvimos el privilegio de participar de lleno, ellos eran niños. Bueno, pero después, en los 80 eran, por decirlo así, carne de cañón de las peleas que se daban. Y después muchos como Camilo y otros no se incorporaron a, digamos, esta idea un poco, digamos, debilitada y un poco aguachenta de lo que vino después. Y que bueno, es lo que está hoy día terminando no muy bien. Entonces, para nosotros es un gran orgullo presentar y dejar con ustedes a Camilo Cid. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad que es una presentación un poco muy favorable, digamos, para mí, pero voy a situarnos en salud. Voy a hacer una presentación en el sector. Yo creo que efectivamente es uno de los temas que están pendientes. Es uno de los temas que ha quedado más retrasado en el contexto de las reformas, contrarreformas que hizo la dictadura y que no se han podido revertir o se han revertido parcialmente en el Chile actual. Tal vez la que permanece más intacta puede ser la del sector salud del 81, ¿cierto? Esto está basado por supuesto, en la reflexión que hubo en esa comisión que mencionaba Manuel, en el año 2014, que no tuvo ningún impacto concreto. Simplemente nosotros alcanzamos a redactar una ley en esa oportunidad que no fue acogida, producto de los vaivenes al interior del gobierno, cuestión que escapaba, digamos, a nuestra responsabilidad como comisionados, digamos, ¿no? Pero efectivamente hubo una ley que no se envió nunca al Parlamento, ¿no? Y que está redactada en un informe que está en internet, uno lo puede encontrar, el informe de esta comisión, y que luego de alguna reflexión, esto fue hace más de 4 años ya, yo he complementado a través de varias publicaciones. Entonces, no es exactamente la postura de esa comisión, sino que
es mi postura actual, para no confundir, digamos, a todos los participantes también en ella, porque no sería justo que yo los metiera en el paquete de mis ideas actuales, digamos, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es, en el rato que tenemos, ¿cierto? Es contextualizar el tema primero de la existencia de las ISAPRES. Las ISAPRES, y voy a entrar desde las ISAPRES al mundo de la salud en general, es una mirada del aseguramiento, del financiamiento, pero creo que da como para ingresar, digamos, a la complejidad también de la atención de salud, de los servicios de salud, de las formas en que estos se prestan en el país, digamos, ¿no? El por qué, digamos, existen las ISAPRES, vale la pena preguntárselo, es un sistema bastante sui generis, muy excepcional en el concepto internacional, entonces es bueno hacerse la pregunta, ¿no? Luego, un diagnóstico general de la situación actual, del financiamiento, de la segmentación que provoca este mundo dual, de existencia de un mundo privado y existencia de un mundo público, y digamos quiénes han ganado, quiénes han perdido en todos estos años y quiénes siguen ganando y perdiendo ante la inacción, ¿no? Porque igual, digamos, como gráficamente decíamos, han pasado 4 años desde esa reflexión, no ha pasado nada y esto sigue y sigue, ¿no? El problema, ¿no? Para entrar después de lleno en el tema de la propuesta, discutir un poco lo que hemos podido revisar en la prensa, porque lo que ha anunciado el gobierno actual es una reforma que no tiene ningún documento, que no ha presentado ninguna cuestión de fondo, entonces hemos tratado de recoger la información de prensa como para hacernos una idea de lo que se está proponiendo y poder entonces comparar con lo que, en mi opinión, podría ser una salida más adecuada. Entonces el tema de por qué existen las ISAPRES se asocia directamente con el enfoque neoliberal, digamos, de la política social, ¿no? Que, o sea, eso nos remite inmediatamente a la dictadura, a las políticas sociales de la dictadura, a las modernizaciones, aquellas que se publicaron en el ladrillo, ¿cierto? Y que, según cuenta el mismo de Castro, ¿cierto? En su libro, en que describe el ladrillo, el 12 de septiembre mismo, la Junta de Gobierno tenía en el escritorio de la primera reunión el documento, ¿cierto? En papel terroneo, que después se llamó el ladrillo, que era el documento de las 9 modernizaciones de la dictadura, donde estaban incorporados todo el tema de educación, pensiones, salud, entre otros, ¿no? Es una política bastante anticipatoria de lo que vendría después, ¿eh? La política, digamos, en salud por lo menos, más de aplicación neoliberal, comienza en el año 90-93 a través del impulso del Banco Mundial y el FMI en ese momento. O sea, bastante después, e incluso se basa en la experiencia chilena, que hasta ese momento parecía como exitosa, básicamente por propaganda, como para fundamentar su conveniencia a los demás países, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la concepción ideológica que sustentó las políticas de seguridad social en Chile en los 80, en dictadura, fue, digamos, el neoliberal en extremo. Sin embargo, lo que resulta paradójico, mirando hacia atrás históricamente, es que una vez que se recuperó la democracia, ya entrados los 90, estas políticas no se revirtieron, ¿no? Incluso se consolidaron, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no es ninguna novedad para ustedes, pero en el caso específico de salud, hay que recordar que había una trayectoria que venía ocurriendo en el sector salud hasta los años 70, ¿cierto? Hasta el golpe. La política era el fortalecimiento de un sistema nacional de salud que había sido creado en los 50, ¿cierto? Y que ustedes deben recordar, mediante un proyecto que presentó el mismo Salvador Allende cuando era senador. La trayectoria que venía siguiendo el sistema de salud, que había sido un ejemplo en la región a través de la implementación básicamente de la atención primaria en el país, digamos, se ve interrumpida, ¿cierto? En el año 81 con una reforma estructural que transformó el Sistema Nacional de Salud en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, ¿no? Que descentralizó en 26 servicios de salud en ese momento, que fracturó el sistema entregándole la propiedad de a los municipios de la atención primaria, y que generó entonces el FONASA como un fondo que iba a administrar, ¿cierto? El financiamiento del sector público, y generó a su vez los seguros privados.
La generación de los seguros privados con los recursos de los propios afiliados fue equivalente a lo que podríamos llamar una reforma regresiva en términos tributarios, ¿eh? Porque en el fondo los dineros que estaban disponibles antes para el conjunto del sistema de salud ya dejaron de estarlo, fueron extraídos, digamos, y se pusieron en un sector privado, y ya no, los que contaban con eso anteriormente ya no contaron más con esos recursos, sino que fueron específicamente dirigidos a aquellos que se cambiaban, que por supuesto en su gran mayoría era el quintil más rico de la población, ¿no? Cerca del 20%, en su momento subió, llegó casi al 30% de la población en el auge de las ISAPRES, ¿no? La concepción que había detrás de eso, digamos, era que había que impedir o que había que mejorar o había que transformar los sistemas ineficientes que suponía, ¿cierto?, los sistemas estatales, en este caso, en el caso de salud, que los bajos incentivos que existían en los sistemas poco competitivos no se podían arreglar y que por lo tanto había que incorporar o bien la privatización directa o bien mecanismos que simularan mercados, ¿no?, que se pasaron a llamar mecanismos de mercado, que hasta el día de hoy subsisten en algunos países, que trataran de hacer el sector salud parecido a un mercado, si es que no podía hacerlo, digamos, ¿no? Todo esto, eso en grandes rasgos, digamos, lo que se pensó, ¿no? Yo les pediría que si hay observaciones, comentarios, los vayamos haciendo inmediatamente para que podamos tener diálogo, y yo no tengo ningún problema en contestar preguntas en el transcurso de la presentación. Porque yo voy a ir pasando como por capítulos, ¿no? Este es el capítulo de introducción, después ahora voy a hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Sí, el sistema, estoy entendiendo que el sistema, al menos de ISAPRE y en la municipalización de la salud, son parte de la misma política que se inicia en el año 81, ¿sí? Claro, fueron parte de la reforma del año 81, sí. Incluso la creación del FONASA, ¿no? Y la creación de las instituciones en ese momento. Sí, y la municipalización también fue parte, porque anteriormente el Sistema Nacional de Salud era uno solo integrado, era centralizado, digamos, ¿eh? Ahí habían dos alternativas: o desconcentrar un sistema, ¿cierto?, o descentralizar un sistema, que tiene que ver con la propiedad misma de los dispositivos sanitarios, en este caso de la atención primaria, ¿no? Y se optó por la descentralización, entregándole los servicios a los municipios. En cuanto a un diagnóstico, voy a partir por una mirada al financiamiento, una mirada actualizada. Estos son datos los más recientes que hay, que son de diciembre del año pasado, y que muestran, por ejemplo, ahí hay una serie que muestra el gasto total de salud sobre el Producto Interno Bruto, ¿eh? Eso muestra cuánto pesa el sector salud en la economía nacional, en el país, ¿no? Y está comparado con países escogidos, casi todos los sudamericanos y uno que otro, como México, Costa Rica, Cuba, y algunos otros que se me olvida, pero que los pongo porque suelen ser países muy relevantes en términos de salud, ¿no? Ya sea por sus sistemas de salud, que son bastante desarrollados y sólidos, o por su nivel de ingreso,